Segundo. Estamos. Bien. Espectros de diseño y respuesta, o espectro de respuesta y diseño. Eso es lo que vamos a estudiar hoy para poder realizar el práctico número 2, que es dinámica de la partícula. Normalmente, para este tipo de trabajos y estudios, lo que se hace es una modelización del edificio como si fuera un oscilador que está empotrado en la base y que tiene en coincidencia con cada uno de los centros de gravedad de los niveles de los pisos unas esferitas que simulan de alguna manera las masas vibrantes a las cuales van a ser sometidos cualquier edificio en altura cuando aparezca un terremoto. Entonces este sería el modelo complejo de, si se quiere, complejo en el sentido sí, porque tiene, como están viendo, varios niveles, ¿no? No es, y después nosotros vamos a trabajar solamente con el oscilador simple de un grado de libertad. En este sistema tiene, lógicamente, varios grados de libertad. No vamos a estudiar los grados de libertad en este momento, pero ustedes sabrán que esto vibra con todas las masas hacia la derecha, con todas las masas hacia la izquierda, con dos masas a la derecha y una a la izquierda, con dos masas a la derecha, perdón, el anterior sería dos masas a la derecha y una a la izquierda, y este dos a la derecha y una a la izquierda, y así, o sea, van combinando los distintos modos de vibración. ¿Qué son los modos de vibración? Lo vamos a ir estudiando de a poquito. No nos vamos a volver locos hoy por hoy en querer averiguar absolutamente todo. Vamos a hacer un planteo racional del problema en función de este esquema, porque por supuesto no lo vamos a resolver, como digo, en un esquema tan complicado, lo vamos a resolver para un elemento solamente de un oscilador simple. Bien, las ecuaciones del movimiento, lógicamente, se componen a través de, principalmente, la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton dice que la variación de la cantidad del quantum del momentum en función del tiempo es igual, esto es lo que ustedes conocen como cantidad de movimiento, ¿no? Nosotros por ahí lo conocíamos a esto con el valor de P. Bueno, acá lo llama mu. Es igual a m por b. En la variación de eso respecto del tiempo será la derivada de la masa por la velocidad respecto del tiempo. La masa es constante, por lo tanto te queda que todo esto es masa por la derivada del espacio respecto del tiempo, que es la velocidad. Bueno, la variación en función del tiempo va a dar esta expresión, y eso es lo que se conoce como la segunda ley de Newton, donde la derivada doble sería esta expresión segunda respecto al tiempo, es la aceleración, puesta en la notación con los dos puntitos de esto acá arriba. Respecto del tiempo, no es otra cosa que la aceleración. Esta es la expresión más conocida para la segunda ley de Newton, y lógicamente el valor de la fuerza en función del tiempo igual a la masa por la derivada segunda del espacio respecto al tiempo se conoce como fuerza de inercia. Eso es muy importante ya empezar. Nosotros tenemos que distinguir de que en nuestro edificio vamos a tener masas vibrantes, vamos a tener en juego inercias que van a vibrar libremente, y en función de esas inercias, en función del peso, van a ser las fuerzas sísmicas que se van a derivar ficticias en cada uno de los pisos. Lógicamente las fuerzas estas son ficticias porque no existen, y lo único que existe en el desarrollo del movimiento sísmico no es otra cosa que el movimiento y la aceleración del suelo.
es lo que provoca todo el fenómeno de, que nosotros lo conocemos, lo estudiamos, en este caso como método estático o método dinámico, dependiendo de lo que se trate y la valoración que hacemos del problema en función de una serie de características que la vamos a ir viendo a medida que vayan pasando las clases. No se puede decir todo de una sola vez, porque claro, es demasiado, pero tenemos dos posibilidades de estudiar esto a través de un método estático equivalente o un método dinámico más complejo. Bueno, la cantidad de movimiento, como ya ustedes lo saben, eh, aparece a través del desarrollo de esa segunda ley de Newton y de la utilización de la primera ley de Newton. ¿Qué decía la primera ley de Newton? ¿Alguien me lo puede, me puede refrescar qué decía la primera ley de Newton? Justo se le cortó, no sé si... Bien, perfecto. O lo podemos enunciar también como que un cuerpo permanecerá en reposo o en movimiento siempre y cuando no actúe ninguna fuerza externa sobre él. Sería la manera, esto está escrito más o menos acá, si lo quieren después leerlo, a menos que una fuerza externa. Entonces, esta sería la ley que gobierna principalmente todo el problema de la estática. Aquí a nosotros nos interesa de sobremanera, lógicamente, para el cálculo estático de cualquier estructura. Ahora bien, nosotros podemos utilizar esta primera ley de Newton y generalizarla a la segunda ley en función de la primera ley, pasando al término, por decirlo, de la derecha a la izquierda, el valor de m o la aceleración o lo que sería la segunda derivada del espacio respecto al tiempo como con signo negativo. Esto fue una inventiva de D'Alembert y digamos, es también presentada de esta manera por D'Alembert, la segunda ley de Newton, como si fuera la primera ley de Newton. ¿Qué dice la primera ley de Newton? Como dijo bien el compañero, la sumatoria de todas las fuerzas tiene que ser igual a cero. Estas serían, por decirlo, las fuerzas externas, y estas se consideran las fuerzas ficticias inerciales. Por lo tanto, toda esta ecuación o esta expresión matemática, cuando a uno le pregunte, expréseme matemáticamente el principio de D'Alembert, tiene que expresarlo de esta manera. Todo esto se conoce como equilibrio dinámico. Toda esta expresión se conoce como equilibrio dinámico. Y es una manera distinta de presentar la segunda ley de Newton, a través de este aporte que hizo el físico francés D'Alembert. Nosotros vamos a estudiar a través de los enunciados de D'Alembert un oscilador, como les dije al principio, simple, de un grado de libertad, que tiene una masa m, que tiene un fuste o un vástago que está unido solidariamente a la esfera y empotrado en la base, que tiene una rigidez K, producto del material constitutivo de de, por supuesto, del oscilador, y tiene una constante de amortiguación viscosa C, que nosotros para este estudio en particular, no la vamos a tener en cuenta, y sí después cuando hacemos el estudio generalizado de esta, porque siempre se empieza, por supuesto, por lo más elemental y se va un poco a lo más complejo. Cuando vamos a lo más complejo, vamos a ir añadiendo este tipo de consideración constitutiva del material, como es el amortiguamiento viscoso. Sea esta esfera es interesada por una fuerza exterior P, función del tiempo, que produce un movimiento U de T, la partícula pasa de la posición 0 a la posición 1 y vibra luego de pasar
por el reposo hacia la posición 2. Entonces, esta sería posición 0, posición 1, posición 2 y la posición de vuelta de reposo o posición 0. A medida que se va produciendo el movimiento de esta partícula, aparecen, por supuesto, una serie de velocidades, que sería la primera derivada del espacio, y una serie de aceleraciones, que sería la segunda derivada del espacio. Pero primero tengamos en cuenta qué fuerzas entran en juego. Díganme ustedes qué fuerzas creen ustedes que entran en juego acá. A ver. Dos fuerzas entran en juego. Dos fuerzas. Vamos, rápido, dale. La fuerza P y la fuerza originada por la velocidad en la partícula. Bien. Hagamos una cosa. Hagamos de cuenta que nosotros a esta fuerza P de T, que en realidad es una fuerza externa, ¿verdad? Esta fuerza no existe y nosotros separamos de la posición original hacia la posición 1 el valor U de T de la masa, y la masa comienza a vibrar. Y como no tiene amortiguamiento viscoso, es como si fuera un resorte con sin rozamiento. Entonces va a quedar vibrando en el infinito entre la posición 1 y la posición 2 sin detenerse, lógicamente, por, primero, tener una rigidez constitutiva y segundo, no tener un amortiguamiento. Entonces, en principio, no consideremos esta fuerza, sino consideremos las fuerzas que van a actuar sobre la masa, y hagan la analogía como si esto fuera un sistema masa-resorte. Dos fuerzas, dos fuerzas. La primera fuerza, ¿cuál sería? Pista. El vástago. ¿El vástago qué hace? Al tener rigidez, ¿qué hace? Intenta volver a su posición original. Este movimiento intenta volver a su posición original, pero, claro, al ser separada una cantidad U de T, al no haber ningún tipo de amortiguamiento, y constitutivamente, al yo soltar el resorte, ¿qué hace? Intenta recuperar su posición, pero pasa a una posición que no es la posición 0, sino la posición 2. ¿Cuánto vale esa fuerza constitutiva que le podemos llamar FR, fuerza de resorte, fuerza? Esto, pista, va con la ley de Hooke. Acá vale la ley de Hooke. Lógicamente que vale porque este es un material que todavía se mueve en el campo elástico, no ha penetrado en el campo plástico. Bueno, ¿cuánto vale? K, K por ¿verdad? X. K por X. K por, bueno, ¿cuánto es P X en para este nosotros? caso. B de T. P de T. Perdón, es U, no B, es U. Ahí aparece letra U. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Todos de acuerdo en eso? ¿Por qué va en el sentido, si yo muevo para acá, por qué va en el otro sentido? Porque constitutiva, intenta recuperar su posición. Todos están de acuerdo que va a ir en este sentido, ¿verdad? La fuerza. No puede ir en el otro sentido. ¿Bien? Por supuesto. Cuando la esfera está en la posición 2, la fuerza esa, lógicamente, que cambia su dirección. Pero para la posición 1 tiene esta dirección. En la posición 0 se hace 0 y en la posición 2 cambia el sentido. Y hay otra fuercita más acá, que tiene que ver con la segunda ley de Newton. ¿Cuánto valdría esa fuerza? Que también tiene la misma dirección y está asociada al movimiento como si fuera la segunda ley de Newton. ¿Cuánto valdría entonces? Y le vamos a llamar, Masa por la velocidad, la masa de la no, esfera. masa por velocidad, no, Masa por por, aceleración, perdón. Aceleración, perdón. bien, vamos a escribir la aceleración como la segunda derivada del espacio, ¿de acuerdo? Y a esta le vamos
a llamar fuerza inercial FI. ¿Todos están de acuerdo que esa fuerza va en sentido contrario al movimiento también? Sí, ¿no? Eso es también de física elemental, la fuerza va en ese sentido. Si yo tuviera que hacer una sumatoria de fuerzas para que ese sistema esté en equilibrio, ya que considero que P de T es igual a 0, ¿qué tengo que escribir? ¿Qué escribo? Disculpe, ingeniero, ¿cómo? ¿Puedes repetir? Sistema. Ahora estoy aplicando la primera ley de Newton. ¿Qué dice la primera ley de Newton? Que el sistema tiene que estar en equilibrio o en reposo si no actúa una fuerza externa sobre él. O que la sumatoria de fuerzas que actúan sobre ese sistema es igual a 0. Bien, FR, en realidad lo voy a escribir así. FR más FI tiene que ser igual a 0. ¿Por qué lo escribo como la suma de ellas? Porque tienen la misma dirección. ¿Sí? Ya después vamos a ver cuando estudiemos un poquito el sistema más complejo, cómo ahí sí se tienen en cuenta otros tipos de fuerzas que entran en juego, ya sería la fuerza viscosa más lo que sería la aceleración del suelo. Bueno, esta es la fuerza inercial y aparece en consecuencia la primera y la segunda ley de Newton expresada a través de esta expresión. La primera era masa por aceleración y Fr, la constante de resorte por U. Despejando la masa, queda que, ¿verdad? Sacamos factor común la masa y nos queda U más K sobre M por U, sería la aceleración o U doble puntillo, K sobre M por U sin puntillo igual a 0. Llamando a la raíz de K sobre M omega, conocida como frecuencia angular, esta expresión se transforma en esta que tienen acá, y esta no es otra cosa que la ecuación diferencial que estudiamos nosotros en física en el movimiento armónico simple. La solución de dicha ecuación está en función de el coseno de lo que sea la frecuencia angular por el tiempo más el desfasaje, que sería el phi, ese que está apareciendo ahí. Si nosotros hacemos la primera derivada de esto, ¿qué obtendríamos? ¿Qué obtenemos para la primera derivada del espacio? La velocidad. La velocidad. Si hiciéramos la segunda derivada, La aceleración. la aceleración. Ahí están expresadas las velocidades y las aceleraciones en función de la solución de la ecuación diferencial. ¿Ustedes qué creen que es esto que está acá? No pierdan de vista que hemos estudiado una masa con un fuste que vibra libremente, separado de su posición de equilibrio, infinitamente sin amortiguamiento. Por eso se llama movimiento armónico simple, vibración libre. ¿Qué estaríamos obteniendo acá? Para cada fracción del tiempo. Recuerden que este es el instante T0, después tenemos el instante 1, vuelta al instante 0, vuelta al instante, perdón, pasa al instante 2 y vuelve al 0. Acá, para cada fracción de tiempo que hay en todo este recorrido, nosotros podemos saber qué cosa del oscilador. ¿Conociendo qué cosa? Conociendo las variables de partida. Esta es la amplitud, esta es la frecuencia angular, este es el tiempo. Nosotros podemos hacer variar el tiempo conociendo estas variables de partida, que se las puede obtener por condiciones de borde,
de la ecuación diferencial, ¿verdad? Nosotros podemos saber perfectamente qué cosa. ¿Esto qué es? Aceleración. La aceleración Aceleración. Esto se mide en qué unidades. ¿En qué unidades se mide? en distancia sobre tiempo cuadrado. Sobre tiempo solo, Sobre tiempo cuadrado. Cuadrado. sobre tiempo al cuadrado. Normalmente esto se mide en centímetros por segundo. Para el caso del suelo, la aceleración de la gravedad la medimos en metros por segundo al cuadrado, pero acá nosotros estamos hablando de pequeños movimientos en el caso del suelo, por eso las aceleraciones las referimos principalmente a centímetros por segundo. ¿Qué van a tener que hacer en el trabajo práctico? Que ya lo tienen en el Drive. Van a tener que determinar para cada uno de los osciladores que se plantea que son osciladores su periodo de duración, sus aceleraciones, sus velocidades, sus desplazaciones en función del tiempo. Hacer una planeta de Excel donde van a ver los valores al tiempo, analizando los gráficos de velocidades, aceleraciones y por supuesto y distancias. Recuerden que cuando la derivada de uno respecto al tiempo cero, ¿qué pasa? Se obtiene que dos es una especie de máximo y mínimo. Entonces eso hay que tener en cuenta. Cuando uno es máximo, el otro es cero. Entonces es muy probable que cuando la aceleración sea máxima, la velocidad sea cero. Esa es la manera de controlar que el gráfico esté bien. ¿Se acuerdan del corte? Cuando el corte es cero, el momento es máximo. ¿Es así? ¿Por qué? Porque el corte es la derivada del momento respecto de una distancia. Entonces, cuando el corte se hace cero, el momento se hace máximo. Bueno, acá es similar. Cuando, en este caso, la aceleración, que es la derivada de la velocidad, cuando esa derivada sea igual a cero, vamos a tener un máximo. Entonces es muy probable, como les digo, de que cuando la velocidad sea cero, la aceleración sea máxima y viceversa. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bueno, acá está. Nosotros tenemos 3 osciladores. Esos osciladores están sujetos, polarizados, excitados, llamémoslo como están sometidos a un acelerograma. No acelerograma. El acelerograma es un aparato que mide las vibraciones de un oscilador. Y lo que genera cuando se usa un acelerograma, un diagrama. Este diagrama lo sometemos cada uno de nuestros osciladores. Y nosotros vamos a hablar de la respuesta integral del oscilador. ¿Cuáles son las respuestas integrales del oscilador? Los desplazamientos, las velocidades y las aceleraciones. Principalmente nos interesa qué cosas nosotros para fabricar este espectro, que se conoce como espectro de pseudo-aceleración, que nos va a interesar de los 3 elementos que nosotros sacamos: desplazamientos, velocidades y aceleraciones. ¿Qué es lo más interesante para fabricar este espectro? Nosotros los 3 osciladores vamos a fabricar un espectro de pseudo-aceleración que ejemplifica cada uno de los osciladores, los distintos edificios, cada edificio en su altura, cada edificio varía y vive cada característica. ¿Van siguiendo el razonamiento? Sí, profe. ¿Qué nos va a interesar de la obtención de la ecuación diferencial del movimiento de la partícula o la oscilador? ¿Qué nos va a interesar? La aceleración. Esto es lo que nos va a interesar. Entonces nosotros para él, por ejemplo, pregunta,
¿Cuál de estos osciladores tiene mayor periodo? ¿El del vástago más grande o el del vástago más pequeño? El vástago más largo. El vástago más largo tiene el periodo más largo. Lo que significa que los discos de mayor altura tienen periodos más largos que los de menor altura. Bueno, eso es la primera conclusión. Entonces, para el análisis del vástago más pequeño, usted sabe que el periodo fundamental, recuerdo que vamos a hablar de acá, con pi, o la realidad de algo que era MMSK, causa de MM. Bueno, cuando escribo, no recuerdo si eso era exactamente así. Creo que era así. 2 omega sería el periodo. Este sería el periodo de duración del oscilador. Cada uno vibra con su periodo. Tiene una longitud distinta, por tanto vibra con una longitud puesta en una masa distinta, puesta en una masa, en el sentido de la que simula la cantidad de materia o de material que tiene beneficios de ese oscilador simple. Con ese valor nosotros nos gráfico y como conocemos el modelo y conocemos la aceleración, pero esta aceleración nosotros vamos a usar acá no es aceleración entendida como cosa, sino que referida a la aceleración de la gravedad, por eso tiene el nombre de PSS pseudo. Sí, PSS es la palabra pseudo, significa que algo parecido, pero no es. Ya hemos escuchado el pseudo deportista, pseudo, no sé, porque se parece, pero no es. En este caso, nosotros vamos a dividir el valor de la aceleración que nos otorga cada uno de nuestros osciladores y la aceleración de la gravedad, vamos a referir ese valor a este entorno del espectro. La ordenada espectral, lógicamente, queda definida como relación entre la aceleración máxima de ese oscilador referida a la aceleración de la gravedad. Bueno, el valor 2 lo mismo para los 3. Fíjense que este espectro está hecho por una cantidad muchísimo más importante de osciladores, 3, si no está hecha en un número mucho más elevado de valores, y teniendo esto está cada ordenada espectral, lo que va a ir teniendo no es otra cosa que la pseudoaceleración que tiene ese oscilador o ese edificio interesado para un tipo de diseño de un edificio en particular, por ejemplo, cuando hacemos para nosotros, estos acelerogramas son distintos, porque tienen que aceleración del suelo. No es lo mismo la aceleración del suelo de la Rioja que la puede tener el oeste, por ejemplo, pero en lo que sería en China, Mandacol, no es lo mismo que la aceleración que puede tener San Juan o Mendoza, o la aceleración que puede tener no sé, la zona de San Francisco, las playas enfrente, o la zona de Maringandú, en el pie del Himalaya, o en Santiago de Chile. Cada espacio, cada sitio tiene su acelerograma, no es igual para todo eso. Entonces, es lo que vamos a graficar nosotros en nuestro. Vamos a hacer una cosa muy sencilla. Usted tiene que obtener una curva parecida a esta, para acá. Si estuvieran trabajando en el precio les hubieran hecho un sinnúmero de osciladores, hubieran construido una curva como está dibujada en línea quebrada acá. Y lo que nos interesa a nosotros los ingenieros es siempre la obtención de un elemento conocido como la envolvente, ¿no? Es decir, esta línea parece línea de trazos, por si alguien no está,
que vendría a ser la envolvente de las aceleraciones de todo lo que sería el estudio para el número de osciladores que se tiene que utilizar para aplicar un efecto para una zona sísmica determinada. Eso está referido acá en el reglamento y es este espectro. Este espectro en particular está referido, bueno, no sé si para oscilador, para su importa, pero este es el aspecto que tiene, como yo les decía, aparece una recta sismo, un periodo de fondo, racionamiento, amortiguamiento y luego un periodo de degradación o, si se quiere, también de amortiguamiento. Es una hipérbola que es una hipérbola simple, lo que se llama una hipérbola cuadrática, a partir de tres, que son los periodos de reglamento va teniendo. Uno sería al comienzo del plato, al finalización de la hipérbola simple y luego a continuación de la hipérbola cuadrática. Esto está calculado para la zona sísmica de San Juan, de Mendoza, que son la zona 4, la zona 3, de La Rioja también, la zona 2, que comparte también La Rioja, la zona 2, la zona 1, y la zona 0, por supuesto, no tiene efecto, pero en algunos casos, como es en Buenos Aires, es la aplicación para la zona 0, todo lo referido al efecto de la zona 1, para algunos edificios en particular que tengan características que el reglamento las clasifica para aplicación de eventos sísmicos. Zona 1, a pesar de que Buenos Aires está encuadrado en la zona 6. Pueden ser edificios principalmente gubernamentales, edificios estratégicos, donde se pidan fundamentalmente no solo la aplicación del reglamento, sino siendo parte 2 para zonas sísmicas, en este caso son ¿qué más podemos decir de esto? Y ustedes preguntarán para qué he explicado todo esto si directamente con esto es suficiente. Yo no sé ustedes, pero en el caso mío, cuando yo he estudiado esto, cuando estudiaba en la universidad, a mí me han presentado este diagrama y me han dicho, use esto porque esta es la realidad, dijeron así. Y uno se preguntaba de dónde sale esto. ¿Cómo se construye un efecto de respuesta? ¿Por qué este efecto no? O sea, ¿cuál es ese fundamento para que tenga esta forma? Bueno, si sirve un poquito la explicación anterior que yo les di a través de ecuaciones y osciladores de frecuencias, de periodos, de velocidades, de aceleraciones, entonces quedaría más o menos bastante más claro por qué tiene esta forma, por qué se lo y cómo se obtiene. Bueno, espero que haya sido así. Y si no, bueno, siempre tenemos la oportunidad de preguntar, de interrumpir la clase a preguntar, de eso se trata. Y bueno, y seguimos avanzando un poquito más en la terapia. En cuanto al amortiguamiento, el reglamento va a definir lo que es el amortiguamiento, más del reglamento de la física en sí. Se dice que el amortiguamiento no es otra cosa que un reaccionamiento interno viscoso de partículas, en este caso no es un elástico, no es un resorte. Estamos trabajando con un material determinado, como puede ser el un acero que pueda tener características de conformación con carbono, que favorece el acero, distintos tipos de fabricación que pueda tener acero, también lo hace el material, si bien es un material si se quiere homogéneo, pero también tiene el agregado de carbono, y eso hace que se comporte distinto de acuerdo a los porcentajes de carbono que tiene. Entonces, este material lo que hace es se va a ir reactivando internamente, ese reacomodamiento interno
es conocido como amortiguamiento viscoso. El amortiguamiento viscoso lo podemos referir a estos gráficos que tenemos acá, que son los gráficos de tensión de formación del acero, luego nosotros cargamos la pieza y se carga de manera elástica, llega al periodo de plastificación, y si nosotros descargamos ya se ha producido una deformación permanente, por lo tanto ese material regresa, se presenta una deformación permanente. Luego, si producimos otro proceso de carga o invertimos el proceso de carga, si se quiere, pasando en el sismo en el sentido opuesto, vamos a tener un diagrama similar, queda ya deformado el material, vuelve a esta posición. Una vez que se ha producido esto, aparece otra vez el periodo de carga, el periodo de descarga, y una vez que pasa esto, cuando se invierte el sismo, vuelve a aparecer esto. Y así sucesivamente. ¿Qué creen ustedes que es el área que se encuentra contenida en este diagrama? Vamos a suponer que acá colapsó la material. Por lo tanto, esa es su deformación máxima, la medimos acá de manera vertical, y la tensión de fluencia sabemos que el material fluye sin mayor aumento de la fuerza externa, ya fluye de manera natural, si quiere, porque ya alcanzó el punto de fluencia, sin que aumente ya en demasiada carga alcanzando el punto de certificación. ¿Qué entienden ustedes que es el área que está acá? Pista lo pueden hacer sabiendo de que para calcular esta área tienen que multiplicar fuerza por distancia. Fuerza por distancia. Muy bien. Entonces yo tengo acá Newton por metro. Nosotros obtendríamos el trabajo de qué cosa. Véanlo también a través del concepto de que a medida que el cuerpo se va deformando, va disipando energía. Todo ¿Es la respuesta de la estructura? ¿Cómo? ¿Es la respuesta de la estructura? Se podría decir que este diagrama se conoce como diagrama de histéresis, ¿verdad? Pero también lo podemos considerar como el diagrama de capacidad de la estructura, si se quiere, o de comportamiento. Pero no me quiero meter ahí, sino que quiero que analice desde el punto de vista de la energía que se disipa, que sería el área de medir unidades de trabajo, la energía es una unidad de trabajo. Exactamente, no otra cosa es la cantidad de energía disipada en el proceso. Viene de sí, en el sentido de la X, mueve el edificio. El edificio regresa elásticamente a la posición del oscilador, pasa por la posición de reposo y pasa a la posición 2. El sismo se invierte. El edificio pasa a la posición y vuelve a la posición 1 si se quiere. Ese proceso de ida y vuelta, una vez que el edificio ha penetrado en el campo plástico, ha comenzado realmente a disipar la energía a través de deformación interna de reacomodamiento de las partículas, a través del concepto de amortiguamiento por histéresis y amortiguamiento viscoso.
Con todo eso, con todo ese proceso que está ejemplificado aquí, que sube, que baja, que vengo para acá, para el otro lado y hago lo mismo, y vuelvo y hago lo mismo, y bajo, voy descargando energía, mira que me descargo, tengo una deformación cada vez mayor, por lo tanto he despejado mayor cantidad de energía, hasta que se produce el colapso, y yo he generado acá todo este diagrama. Este diagrama me puedo calcular cuánto vale todo eso, y vale, es el trabajo realizado por la estructura, no es otra cosa que la energía de deformación puesta al servicio de los amortiguamientos o las deformaciones permanentes que sufre la estructura. Lo digo de distintas maneras y digo siempre lo mismo. Amortiguamiento no es otra cosa que un concepto que vamos a ver de acá un tiempito, que se llama concepto de ductilidad, que es la capacidad de deformación, capacidad de llevar energía a través de deformaciones plásticas o inelásticas. Bueno, lo dije de varias maneras. Si quieren después le video para que quede grabadito y ahí lo van a poder entender. Pero básicamente es eso. Ahora sí vamos a estudiar muy por encima, ¿no? Muy por encima el fenómeno original, el fenómeno real. ¿Cuál es el fenómeno real? El fenómeno real es que este oscilador, cuando arranca el suelo del golpe, el primer golpe de las ondas S, que son las que ya han llevado la expresión del sismo, mueve el edificio de la posición 0 a la posición 1, lo que origina también que a su vez se mueva de esa posición de refuerzo la bola que está en la parte superior de la esfera hacia la posición deformada una cantidad U de T. Entonces, ¿cuál va a ser la fuerza inercial ahora? La fuerza inercial ahora va a estar compuesta por masa por aceleración del propio elemento más todo lo que le induce el movimiento del suelo, la aceleración del suelo. No podemos obviar la aceleración del suelo. Entonces, la aceleración del suelo que está acá está representada por este primer término. El segundo término representa lo que sería la aceleración inercial de la esfera producto de su deformación o su desplazamiento. Aparece el amortiguamiento viscoso como la constante de amortiguación C por la velocidad, que sería la primera derivada del espacio, y la fuerza restitutiva del resorte, eso no cambia. Todas estas fuerzas, como ustedes ven, tienen el mismo sentido. Por lo tanto, la sumatoria de todas estas fuerzas ha de ser igual a 0. Como no tengo fuerza externa, como P de T es igual a 0, no hay fuerza externa aplicada, entonces nuestra ecuación va a ser algo parecido a esto. Con la fuerza P de T igual a 0. ¿Cuál es la solución de esa ecuación diferencial? Bien, ya no es una solución tan sencilla como la que el movimiento armónico simple, porque este es un movimiento, a ver quién me ayuda, ¿cómo se llama esto? Es un movimiento, puede ser armónico, pero con amortiguamiento. Por lo tanto, si bien se puede mover amortísticamente, pero se va amortiguando el movimiento, es decir, que ya las posiciones que alcanzaba de un movimiento libre sin ningún tipo de rozamiento acá ya se van acortando y a su vez se van amortiguando hasta que tienden a cero. ¿Cuál es la solución de la ecuación diferencial? Toda esta hermosa expresión que tienen acá, en esta hermosa expresión, este primer término, si se quieren, nosotros lo podemos despreciar porque es un término que se amortigua rápidamente porque corresponden a lo que se conoce como vibraciones libres. Entonces queda esta segunda parte que se conoce como integral de Duhamel, donde los factores que tenemos acá, el omega es raíz de K sobre M, la frecuencia circular, la relación de amortiguamiento es igual al amortiguamiento natural sobre el amortiguamiento crítico. El amortiguamiento crítico vale 2 veces la masa por la frecuencia circular y la frecuencia circular amortiguada vale esta expresión que aparece acá. Esto, si ustedes lo quieren estudiar, bienvenidos.
lo tienen en física 1, yo no voy a poner a hacer acá nada más que esto, simplemente se los presento. No vamos a hacer un práctico de movimiento amortiguado, me parece demasiado complejo, más para un posgrado que para grado, por eso es que lo planteo solamente al movimiento simple, al movimiento armónico simple. Pero el que lo quiera hacer, el que lo quiera repasar, el que lo quiera ver, lo puede encontrar o en matemática aplicada o en algo parecido que tengan a ecuaciones diferenciales, y ahí está presentado de manera, digamos, si se quieren, muchísimo más detallada de cómo se obtiene la solución de esa ecuación diferencial. Nosotros vamos a trabajar con esta ecuación, que es la del movimiento amortiguado, donde vamos a multiplicar la masa por estos dos términos y vamos a pasar hacia el término de la derecha el valor de la aceleración del suelo multiplicado por la masa. Esto se va a conocer como fuerza efectiva, hace acordar perfectamente a lo que es el principio de D'Alembert, y nos va a quedar esta ecuación acá en el primer término, en el término de la izquierda, muy similar a la ecuación que nosotros obteníamos del movimiento armónico simple. Nosotros tachamos el amortiguamiento, esta es el primer término de la ecuación del movimiento armónico simple, esto sería igual a 0, pero en el caso de, al haber una aceleración del suelo, se tiene en cuenta como que esta aceleración del suelo es como una carga efectiva externa que mueve al edificio. Esta presentación es muy interesante porque se la coloca a la fuerza que provoca todo el movimiento del edificio como si fuera una fuerza efectiva externa que provoca todos los desplazamientos, velocidades y aceleraciones. Bueno, la solución la tienen acá. Esta sería la solución. Como ven, queda prácticamente despreciado el primer término que mostramos en la placa anterior y solamente queda expresado a través de esta integral que se conoce como la integral de Duhamel. Derivando eso respecto del tiempo, obtenemos las velocidades y obtenemos las aceleraciones. Con estos valores se construye el espectro, pero con estos valores somos los valores reales, con estos valores son los que se construyen los espectros que yo les mostraba en la placa, hace dos placas anteriores, donde veíamos el espectro del reglamento. Lógicamente que se utiliza una matemática más compleja porque aparece el amortiguamiento. Si no consideramos el amortiguamiento, y lógicamente estaríamos dimensionando en el rango elástico, y dimensionar estructuras en el rango elástico y trae sus problemas principalmente económicos, es muy caro, conviene muchísimo más permitir que la estructura se amortigüe y que disipe energía. Eso es lo que nosotros queremos. Por eso los espectros, la consideración de amortiguamiento, seguramente que son bastante más pequeños que los espectros elásticos. ¿Entiende esto que estoy escribiendo acá? Espectro elástico, espectro amortiguado. Para un mismo periodo, uno tiene una aceleración mucho mayor que la otra. ¿Pueden entender esto? Si están entendiendo esto, vamos por buen camino, si no, no. Este sería el movimiento armónico simple, este sería el movimiento armónico amortiguado. Va a originar pseudoaceleraciones más pequeñas para el mismo periodo de derivación del oscilador o del edificio. ¿Estamos entendiendo eso o no? ¿No? Sí, profe. Este valor de aceleración que ustedes van a obtener acá, cuando lo dividan en la aceleración de la gravedad, les va a dar menor que para el movimiento armónico simple. Porque existe el efecto de amortiguamiento. Y existe el efecto de amortiguamiento crítico. Y bueno, acá aparece el efecto de resonancia. Si lo quieren repasar,
lo pueden repasar a través de las famosas ecuaciones de la física. ¿Recuerdan esto más o menos? Es una curva, ¿no? Donde este es el amortiguamiento crítico. Y en algunos casos, cuando coincide la frecuencia de la estructura con la frecuencia de la fuerza exterior, y puede llegar a entrar en resonancia. Esto pasa principalmente en los puentes cuando son interesados por fuerzas de viento que hacen que la estructura empiece a vibrar por simpatía y se empiezan a amplificar las deformaciones. Eso pasó en el puente de Tacoma en el año 1900, bueno, no voy a recordar bien, la década del 40. Si quieren verlo en YouTube está, cómo está empezó a vibrar, ya tenía vibraciones bastante particulares ese puente, hasta que un día lamentablemente colapsó y bueno, quedó muy patente ese día. Bueno, se empezaron a estudiar a partir de ese momento dinámicamente para que no colapsen por el efecto del amortiguamiento por resonancia. Bien. Bueno, acá tienen resumidas los desplazamientos, las velocidades y las aceleraciones. Hacia acá, esa S hace referencia y la vamos a utilizar mucho en el reglamento cuando calcule la aceleración, va a ver que el reglamento la llama SA, pseudoaceleración. Por eso le pone la S esa ahí adelante. Muy bien. A ver si podemos hacer andar esto. ¿Qué es esto? Esto es un Un acelerograma. es un cis, perdón, es un cis. Estoy haciendo un acelerograma. Es decir, lo que no está gráfico no es otra cosa que la curva que nosotros veíamos recién, que no es un acelerograma. Acá aparece la amplitud máxima, acá hay una especie de amortiguamiento y aparece una réplica, si se quiere, donde vuelve a aparecer como se invierte de sentido y provoca una amplitud similar a la amplitud del primer movimiento. Pueden pasar varias cosas que hay que analizar en el acelerograma. Lamentablemente nosotros en esta materia esto no lo estudiamos a fondo, lógicamente, porque bueno, tiene mucho que ver con la geología, la sismología, queda más para esa rama. Nosotros nos dejan ya prácticamente, nos dan en mano el esquema y nos dicen utilicen esto y con esto van a andar bien. Pero si se quiere analizar, se lo puede analizar así. Acá este valor que va a aparecer acá, el sismógrafo te lo da en centímetros por segundo, sería también una aceleración. Depende cómo están calibrados. Yo la verdad no soy un experto en esto, pero los gráficos que vamos a ver a continuación de los acelerogramas te están dando la aceleración en centímetros por segundo del suelo. Acá te dice que son más o menos 300 centímetros por segundo. Bien, yo les dije algo mal recién. La inversión del sismo es cuando viene para abajo, no acá. Acá ya simplemente es lo que sería una pequeña réplica o ya la amortiguación de lo que sería el terremoto. Fíjate cómo de este acelerograma ellos hacen el espectro. Ellos pasan de aceleración a pseudoaceleración
Es decir, no hacen otra cosa que dividir esto en la gravedad. ¿Cuánto vale la gravedad? 10, ¿no? 9,8, sí. Nosotros dividimos. Bien. Bien, son dos cosas distintas, ¿no? Acá hay que tener en cuenta que estamos analizando el tiempo que transcurre a medida que se va produciendo la deformación y acá simplemente estamos trabajando con el periodo. Por eso es que este gráfico no sale directamente de dividir este en algo, en la gravedad, no sale. Simplemente esto sería el espectro que se analiza utilizando las ecuaciones diferenciales que hemos visto, integrándolas, y de esa manera se obtiene este espectro. Lo mismo pasa para Caucete, terremoto de Caucete del año 77. Si nosotros lo comparamos con el terremoto del centro, del año 40, el centro fue en Estados Unidos. Se alcanzaron aceleraciones cercanas a los 300 centímetros por segundo, y en el de Caucete no llegaron a los 200 centímetros por segundo. Es de entender que este terremoto fue bastante más potente que el de Caucete. Y, y de hecho acá se ve que en el espectro tiene pseudoaceleraciones alrededor de 0,9 de la aceleración de la gravedad, y en el terremoto de San Juan estamos hablando de 0,7. Bastante menor. Bastante menor. Profe, Dígame. en el caso de acelerogramas hay, ¿por qué te explica que la aceleración máxima llegó como en un tiempo más prolongado en el de Caucete? Eso me generaba como... Bueno, eso ya depende del tipo de suelo donde se propaga. Recuerden que los suelos blandos propagan el terremoto mucho más rápido, y propagan las amplificaciones, amplifican las deformaciones que los suelos más duros. Entonces hay que hacer un estudio geológico de dónde se ha producido y del tipo de suelo. Lo importante es que el edificio se mueva de manera distinta a lo que se mueve el suelo. Si el edificio se mueve de la misma manera que se mueve el suelo, se puede producir el fenómeno de resonancia, porque tiene la misma vibración. Entonces, si vamos a construir en suelos blandos, si vamos a construir en suelos blandos que tienen de alguna manera periodos de vibración muy cortos, va a afectar mucho a los edificios de baja altura. Si vamos a construir en suelos que tengan algún tipo de periodo de vibración más largo, como pueden ser los suelos más duros, eh, puede ser que afecte a edificios de altura, digamos, más elevada. Esa sería lo básico de la dinámica de las estructuras. Hay que dejar que las estructuras se muevan de manera distinta al suelo. ¿Por qué se producen esas amplificaciones? Depende seguramente del tipo de suelo, de la construcción de las capas geológicas que están en ese lugar. No hay otra explicación. Y también, por supuesto, del tipo de ruptura que se produce. Por subducción, si es intraplaca, si es interplaca, también están dependiendo depende de muchos factores en realidad. Tampoco lo puedo contestar exactamente porque, como les digo, yo se lo estoy presentando el tema y ustedes se están aprovechando y me están haciendo preguntas muy difíciles. Entonces, trato de contestarlas dentro de las limitaciones que tengo respecto a que no soy un especialista en sismología. ¿Se entiende más o menos? Sí, Y, aparecen muchos factores para que
se produzca ese efecto que muy bien has notado respecto de que el pico máximo se da en periodos de tiempo mucho mayor que en el caso del otro terremoto. También tiene mucho que ver el distanciamiento entre las ondas S y las ondas P. Las ondas S, recuerden, las ondas P, las ondas primarias y secundarias, si están desfasadas en el tiempo, mayormente se puede ser también la explicación del terremoto de Caucete. Y en el caso del terremoto del centro están quizás más cercas. No hay mucha separación entre una y otra. Ahora, ¿por qué existe esa diferencia de velocidades entre una y las otras? Sí, velocidades sabemos por qué, pero separación en cuanto a tiempo, eso no te lo sé responder. No hay que preguntarle a un geólogo y a un especialista. Bueno, terminamos este tema. Acá termina. Me quedo con que ustedes se interesen, se motiven en investigarlo. Me ha quedado explicarles cómo se obtiene el epicentro del terremoto. No he preparado la placa, así que se lo debo para la clase que viene. La clase que viene se lo explico. Seguimos avanzando así, terminamos hoy con este tema. Tampoco quiero extenderme mucho porque sé que las clases se hacen aburridas por videoconferencia. Yo quiero también destacar la voluntad de todo el alumnado, en particular de ustedes, porque bueno, me toca estar con ustedes, pero lo destaco en todos. Tengo hijos también que son alumnos, que están por videoconferencia. Entiendo, yo sé empáticamente lo que es estar ahí detrás de una pantalla de computadora, una clase que se torna por ahí en algunos momentos un poco tediosa, lo entiendo, pero bueno, hay que darle a la clase así, no tenemos otra manera. Entonces, bueno, quiero ir terminando. Si ustedes me permiten, ver un poquito más rápido para que este tema ya más o menos lo conocen. Igualmente se queda en la diapositiva, ¿no? Una azotea transitable típica con sus distintas capas. Todo esto que aparece acá es la parte estructural. Esta es la parte no estructural. Esto se conoce en arquitectura como solado. Por supuesto, esto sería losa o la estructura. Debajo de esta puede aparecer el cielo raso. Esto también tiene su tema. No sé si va a alcanzar la clase. Bueno, rápidamente. Las estructuras de vivienda, como estas, se conocen como estructuras tipo caja y las de edificio tipo esqueleto. ¿Por qué se diferencian? Porque estas, el 80% de la carga baja a través de mamposterías y columnas de encadenado, y acá es al revés, el 80% baja a través de columnas y tabiques. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia básicamente entre una estructura tipo caja y una tipo esqueleto. Acá tenemos una estructura tipo esqueleto, acá tenemos una tipo caja. Los edificios que tienen de 3 pisos en la zona de la universidad, de un lar, son todo tipo caja. Los edificios en altura que pueden tener en el centro son más tipo esqueleto. Si a este edificio necesito colocarle algunos elementos para amortiguar el efecto dinámico, puedo colocar amortiguadores sísmicos, puedo colocar disipadores o bien diagonales que trabajen con dispositivos de amortiguación. No vamos a estudiar mucho los dispositivos de amortiguación, ya estudiamos el amortiguador sísmico, pero así como existen amortiguadores sísmicos, existen disipadores sísmicos que se colocan como crucetas, y se colocan de acuerdo al diseñador o al diseño que tengan en estas diagonales, y funcionan perfectamente y amortiguan y ayudan muchísimo a desconectar lo que es la estructura de la acción sísmica, lo amortiguan muchísimo. Bueno, la tabla 9.5 para el predimensionado, la conocen de hormigón armado, no voy a detenerme acá, pero con esta se predimensiona. Ahí la tienen. Bueno, los distintos tipos de estructura, esto simplemente informativo, losa en una dirección, en 2 direcciones, con vigas, sin vigas, con ábacos, sin ábacos, con viguetas, sin viguetas, forjados losa se conocen ahora como sistema Prenova, con esferas, con discos,
Bueno, miles de soluciones las tienen ahí, investiguenlas, estudienlas, en fin, lo tienen. ¿Cierto? Acá hay las prenovas son estas, las esferas, las viguetas típicas, las losas nervuradas, las casetonadas, digamos, de que se construían antes. Bueno, eso está ahí. Otros tipos de losas con ábacos, pero sin vigas. Los ábacos son los macizados que se hacen a los costados de las columnas para evitar el funcionamiento. Para evitar el funcionamiento que se va a producir por efecto de la columna y de las vigas en la losa. Fíjate esta losa qué bonita que es. Esta es una losa reticular en forma de araña o en forma artística, llámenle como quieran. Aparece un elemento acá que se conoce como capitel, que es la ampliación de la columna en coincidencia con la parte superior de lo que sería la cabeza superior de la columna. Se puede ampliar las secciones, eso se conoce como capitel. Bueno, véanlo, estudienlo, esto lo pueden repasar. ¿Cómo trabajan las losas? Principalmente las losas trabajan como si fueran fajas de 1 metro, esto lo saben. No las calculamos al corte porque el mecanismo de absorción del corte prácticamente se produce de manera automática en la losa entre una sección y la contigua. Por flexión aparece también el corte, pero no armamos nunca una losa al corte. En realidad solamente la armamos a flexión y eventualmente a torsión. Bueno, una losa armada en una dirección trabaja en una dirección, perdón, una losa rectangular trabaja idénticamente en ambas direcciones, y una losa que se arma en una dirección trafica siempre cargas en mayor medida, casi 8 veces más, en el sentido más corto que en el sentido más largo. No me detengo porque esto lo saben. Losas nervuradas tienen acá el artículo del reglamento, pum, acá pueden saber cómo se dimensionan las losas nervuradas, las losas casetonadas, acá tienen la manera de dimensionarlo. No me detengo, son ingenieros casi, así que lo van a saber hacer el día que les toque. Bueno, acá una pequeña hojita de cálculo donde pueden predimensionar losas, se las hacen ustedes o si quieren se las paso, no tengo ningún problema, y hacen el análisis de carga, la carga muerta, la carga viva, predimensiona la losa, porque esto es básico para el trabajo práctico, porque nosotros necesitamos determinar los pesos, para todo necesitamos dar la dimensión a las vigas y a las columnas y a las losas. Bueno, dimensionado de columnas, distintas tipologías de columnas, no me voy a detener. Columnas americanas, estas. Muchos edificios de Estados Unidos. Creo que el Empire State está hecho algo así. Con perfiles internos de acero y un sistema de columnas que envuelven toda esa pieza de acero. Para ellos esto es barato, para nosotros esto es carísimo. Ellos tienen acero barato, no sé por qué. No me pregunten por qué. Pero el acero es barato para ellos mucho más que para nosotros. Bueno, nuestro amigo y tan querido arquitecto Niemeyer murió de 103 años haciendo estas maravillas en su capital, Brasilia, para los edificios gubernamentales. Cómo desarrolla esto. Ustedes pueden decir, esto es solamente arte, no, estos son columnas, muchachos, estos son columnas. Nosotros las hacemos así, Niemeyer es un artista y las hace a modo de darle esa composición, ese lenguaje que simulan arcos invertidos con distintas flechas. Se ve claramente que este arco tiene una flecha muchísimo menor que esta flecha, pero son arcos que trabajan invertidos, pero están sujetos por columnas. Esto es una columna. Yo la calcularía como columna. Che, ¿cómo se calculan estas columnas? Con el reglamento no se compliquen mucho. Pero acá, ¿qué lío se arma acá? Bueno, lo despertemos a Niemeyer y preguntemos cómo han armado eso. Busquemos los planos, cómo han armado eso. No creo que sea muy distinto a lo que se puede reforzar
para algún tipo de ménsulas o lo que sea, para evitar, lógicamente, los efectos indeseables de los esfuerzos de contracción y temperatura del hormigón. Pero no considera una columna ampliada acá en la base, sino simplemente una columna y un elemento lineal al cual le refuerzo los elementos laterales para hacerlo con la forma que pide la arquitectura. Escuela de Caminos de Madrid tiene esta hermosa pasarela con sus columnatas, también con sus formas particulares. Me parecen muy interesante no solamente hacer cosas cuadradas, sino también darle vida y movimiento y lograr este tipo de efectos. Columnas cuadradas, rectangulares, con las circulares o hinchadas, columnas de varios tipos. Imagínate lo que es esta columna, tremenda. ¿Cómo la calculo? Con el ISO 201 también. No salgan de ahí porque si no se le va a complicar. Acá aparece el facetamiento que le hacen a las columnas. ¿Y cómo armo eso? Bueno, me doy maña y lo armo. De alguna manera acá tendré una zona un poco más grande y acá más chiquita. Y bueno, yo mismo voy a pasar las armaduras y qué sé yo, y voy copiando la formita que me dice el arquitecto. Y si lo he diseñado yo, bueno, trato de ser un poquito más amable con mis colegas ingenieros y la trato de hacer más fácil, no tan complicado. Rotura del hormigón, forma de corsé o cintura en piezas de análisis ¿cómo se llaman esto? Probetas cilíndricas. Y bueno, lógicamente que aparece acá un factor 0,85 para el dimensionado de columna, conocido como coeficiente de cansancio del hormigón. Y le preguntan a usted a los españoles y te dicen, hombre, el hormigón se cansa. Y por eso le reducimos 15% a su resistencia a F'C. Ah, mira, sí, se cansa de estar tanto tiempo soportando las cargas. Y nosotros también nos cansamos, nos estresamos, caemos, qué sé yo, en círculos algunas veces complicados de salir. El pobre hormigón también, no es que sea emocional el hormigón, pero está soportando muchísima más presión que nosotros y es lógico que se canse. Por eso aparece ese 0,85 en la fórmula del P0 para determinación de la carga de compresión máxima que puede soportar a la compresión simple. Esto lo saben ya, hormigón armado 1, no sé, hormigón armado, llámenle como quieran. Acá tienen las ecuaciones, está todo ahí. Aparece el famoso 0,85 y aparece el famoso 0,80 que tiene que ver con el estribado, si es estribado o sunchado, o si es estribado en secciones rectangulares o secciones continuas. De eso depende ese elemento que aparece acá. Siempre estamos reduciendo la resistencia al hormigón. ¿Por qué? Porque hay una cierta indeterminación en cuanto a que nosotros determinamos en una probeta que uno la hace de una manera, que uno golpea de una manera, los 25 golpes, que la probeta está sucia, que está inclinada, que está mal encabezada, miles de situaciones que hacen que, bueno, que nosotros o los que han diseñado estas fórmulas tiendan a bajar siempre las resistencias. Bueno, están ahí, con esta fórmula final nosotros calculamos la cantidad de área de hormigón que nosotros necesitamos para una carga nominal PN, para una resistencia F'C, para una cantidad de armado mínima, en este caso del 1%. Con eso calculamos la cantidad de armadura. Y acá, si ustedes quieren, se la paso también. Está el cálculo Made in Casa que les sirve para verificar si la carga que ustedes están colocando acá es mayor o menor que la carga crítica. Si se quiere llamarle así, el PD o carga de diseño. El D es de diseño. Muy bien, chicos. Termina la clase. Gracias por la atención.